Hola, ¿cómo están? Es la hora del Evangelio. Es la clase número 5. Vamos a hablar sobre la ofrenda de Abel y de Caín. En la clase pasada, en la clase número 4, hablamos sobre Satanás y cómo engaña a las personas. Satanás engaña a las personas de varias formas. Él engaña al mundo entero. Es el gran engañador. Mucha gente se deja llevar por Satanás. El diablo, muchas personas pueden vivir felizmente si es que no son engañadas por Satanás. Pueden ser hijos de Dios. Fue un mentiroso, es el padre de mentira. En Génesis 3, Satanás engaña a Eva a través de la serpiente. Si Eva hubiera conocido la palabra de Dios exactamente, si hubiera guardado la palabra de Dios, hubiera podido rechazar la tentación del diablo. La palabra de Dios tiene movilidad. La palabra de Dios puede vencer a Satanás. Pero Eva no conservaba la palabra de Dios en su corazón. Eva creía que lo que ella tenía en su corazón era la palabra de Dios. Pero ella había mezclado su pensamiento con la palabra. Ella creyó que era la palabra de Dios. Por tanto, ella no pudo vencer la tentación. No pudo evitar pecar. Vamos a ver Génesis capítulo 3. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eva creía que lo que ella sabía era la palabra de Dios. Pero si nos fijamos, lo que ella creía no era la palabra de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 17, está la palabra de Dios. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comiereis, ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios, Génesis 2:17. Y si comparamos con lo que Eva decía, es diferente, completamente. No dijo que comiese del fruto que está en medio del huerto. En medio del huerto está el árbol de la vida también. El árbol de la vida representa a Jesús. Satanás hizo que comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. Eva no conservaba la palabra de Dios exactamente. Satanás se acerca ¿a quién? Al que no tiene la palabra de Dios. A él se le acerca. Los que no tienen la palabra de Dios se vuelven presa de Satanás, presa fácil. Satanás engañó a Adán y Eva y también trató de engañar a Jesús. Le dijo que haga de las piedras que se conviertan en pan. Cuando estaba sobre un templo, le dice que se tire para abajo. Le dice que adórame. Y ahí Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la palabra escrita, él vencía a Satanás. La segunda vez también hace lo mismo. La tercera vez también. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Ahí Satanás se va de Jesús. No había manera. Se le enfrentó con la palabra de Dios y ahí Satanás se fue. Si Eva hubiera guardado la palabra de Dios, con esa palabra hubiera podido vencer a la serpiente. Pero Eva no conservaba la palabra de Dios en su corazón. Dios no dijo ni comas, ni lo toques. No le dijo así. Es agregar el pensamiento del hombre. Que quizás para que no mueras, para que no muráis, es muy diferente. Eva no tenía la palabra de Dios. Estaba corrompida. Se le agregó el pensamiento. La fe estaba muerta. Y esto que estaba muerto no podía guardar el corazón de Eva. No podía vencer al diablo. En el corazón de Eva no estaba la palabra de Dios. Ella siguió su criterio, su pensamiento y tomó del fruto. Cuando Adán y Eva aceptaron la palabra de Satanás, Adán empieza a insistir en que yo y yo y yo. Satanás formó el mundo propio en Adán y Eva. Si se fijan, cuando Adán le dice que está desnudo, le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Satanás? Pero Adán no sabía que Satanás le había metido ese pensamiento. Satanás formó el mundo propio en ellos para que piensen desde su propia perspectiva. Ellos son el centro ahora. Ellos son el foco. Ya no pueden ser guiados por la palabra de Dios. Hacen que se centren en ellos mismos. Entonces todo gira alrededor de ellos. Hoy día hay mucha gente que vive de esta forma. Ellos son el centro. Ellos se resisten a seguir la palabra de Dios. Dios maldijo a la serpiente. Le dijo que iba a comer polvo de la tierra. Este polvo es la carne, el cuerpo. Satanás come nuestra carne, nuestro cuerpo. Si seguimos el pensamiento de la carne, habría muerte. Satanás les introduce el pensamiento de la carne al humano, engaña a las personas, así los arrastra. En 2 de Corintios 13, capítulo 13, versículo 5, leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice, probaos a vosotros mismos si tenéis fe o no en sus corazones, si están guardando la palabra de Dios o no. O si es que están metidos en el pensamiento del diablo. Dice que se evalúen. El diablo engaña a las personas. Uno tiene que analizarse, revisarse, evaluarse. Y Satanás no nos deja hacer esa evaluación. La Biblia nos dice, véanse si tienen fe. Dice que se tienen que probar si tienen la palabra de Dios. Que puedan probar eso. Si cuál es la prueba. Si estoy guardando la palabra de Dios, si habito en medio de la palabra, o me dejo llevar por el pensamiento del diablo. ¿No saben que Jesús está en ustedes? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y si no es así, son abandonados. Son personas guiadas por el pensamiento. Debemos recordar siempre 2 Corintios 13:5. Pensar y evaluar, probar si estamos en la fe y verificar. Si se fijan en Hechos, si vemos, muchos vieron al apóstol Pablo, un predicador poderoso, un valioso instrumento de Dios, que vivía para el Evangelio, por el Evangelio. Y la gente dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Es curioso, porque hemos hallado, vemos, están guiados por el diablo, están influenciados por ellos mismos, por Satanás. ¿Qué pienso yo? ¿Qué me parece a mí? Todas sus decisiones están liderando sus decisiones. Eso es lo que importa. Ellos son el centro, el foco. Muchas personas piensan que son el foco y esto es obra de Satanás. Decidir yo mismo significa que ya estoy mal. Dice, hemos hallado que este hombre es una plaga. Y según Dios, ¿acaso Dios también dice que Pablo es una plaga? ¿Que él es promotor de sediciones? Según Dios, Jesús también es una secta. Es curioso. Mucha gente está fuera de Dios. Después de Adán y Eva, mucha gente, los descendientes, Satanás obra en los descendientes. Los ha trasladado del mundo de Dios al mundo propio. Dios era el centro y ahora ellos son el centro. Entonces Dios ya no es el centro, sino ellos. En mi opinión, a mi parecer, Él es una plaga. ¿No deberían de ver con los ojos de Dios? ¿Y Dios qué dice? El centro se ha movido.
de Dios al hombre. Y todo se basa en lo que yo pienso, como yo me siento, como yo opino, lo que a mí me parece. Y yo digo, él es una plaga. Pero no es lógico lo que vemos y pensamos. El que yo sea el foco, el centro. Si el centro es el humano, pero así hemos vivido. Pero esto es gran maldad ante Dios, es pecado. Debemos saberlo a través de Pablo. ¿Y Dios qué dice? Es un predicador poderoso, influencial. Es un siervo de Dios. La imagen de Pablo según los humanos y según Dios difiere tanto. ¿Cómo Pablo va a ser cabecilla de la secta? Los que lo ven así están mal. Ellos son la secta. Hoy día muchas iglesias cristianas le catalogan de secta a otras iglesias que predican el evangelio. Y eso está mal delante de Dios. Pablo era siervo de Dios, pero según la gente que era una plaga, promotor de sediciones. La gente de Vera escuchaba muy bien la palabra de Dios. Ellos verificaban si está en la Biblia así o si no estaba así. La gente de Berea era muy centrada en la palabra. Verificaban en la Biblia. Ellos se centraban en la Biblia. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Por tanto, la gente de Berea era muy sabia, muy prudente. Ellos se enfocaban, ¿sí? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice en las Escrituras? Si se fijan en Génesis 4, sale la historia de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Dios maldijo la tierra. Por eso, la tierra se llenó de espinas Dios no acepta lo que viene de la tierra. No acepta lo que viene de la carne. Dios maldijo la tierra. No acepta el producto de la tierra. Significa que Dios no acepta lo que viene del humano, de la carne, del hombre. Él no lo admite y nosotros debemos estar conscientes de eso. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano justas. Dice, no hagáis como Caín. ¿Por qué? Porque ya pertenecemos a Satanás, el malo. Adán, que ya pertenecía al diablo, él se centraba en él, en sí mismo. Y su corazón se hundió en su mundo propio. Sus obras eran malas. Caín, cuando daba ofrenda a Dios, daba del producto de la tierra. En Génesis 4:3 dice, pasó el tiempo. Mucho tiempo pasó. ¿Qué significa esto? Adán y Eva, por mucho tiempo, les dijeron a Abel y a Caín, después de pecar, para recibir la remisión de pecado, la redención, no se puede con el esfuerzo humano. Dios mató a este animal y de las pieles les hizo ropa y pudieron cubrir su desnudez. Adán y Eva les dijeron, ¿qué clase de ofrenda acepta Dios? Por mucho tiempo les inculcaron, les predicaron cómo. Mucho tiempo después, Caín y Abel se presentaron ante Dios con sus ofrendas. Sin embargo, Dios no aceptó a Caín ni su ofrenda. Se enojó Caín, cambió su cara y mató a su hermano menor Abel. Caín no pudo aprender la palabra de Dios así como es. Menospreció la palabra que les predicaron sus padres, no los guardó, no los aceptó, no creyó. Él se dejó llevar por sus pensamientos y se presentó con los productos de la tierra, los frutos de la tierra. Dios maldijo la tierra, el fruto viene de la tierra. Y Caín se presentó con el fruto de la tierra, lo que viene de la carne. Dios rechaza rotundamente lo que viene del humano. Aunque parezca bueno, si viene del hombre, Dios no lo acepta, no lo admite. Parece bueno, hermoso, pero Dios no acepta lo que viene de la carne, aunque parezca hermoso. El esfuerzo humano, el mérito humano, la honestidad humana se ve bien ante los ojos de las personas. Ser buena gente, ser trabajador, ser honesto, según la gente se ve bien. Pero Dios no admite cosa alguna que viene del hombre. Cuando Caín se presentó con el fruto de la tierra, Dios no aceptó ni a Caín ni su ofrenda. Ese corazón con el que se presentó Caín, que ignoraba la promesa de Dios y se aferraba a su propia justicia, a su manera, y así se presentó. Dios no admite cosa alguna que provenga de la carne. Nos insiste sobre eso. Caín significa obtuve un hijo varón. Él creía en su corazón, confiaba en sí mismo, él se apoyaba en sí y siguió sus pensamientos
y se presentó con el fruto de la tierra, Dios lo rechazó. Pero Abel se presentó con el primogénito de sus ovejas y Dios lo aceptó con alegría. El significado de Abel es aliento, vacío. No hay nada que pueda esperar del hombre. Eso significa Abel. No hay bien, no hay nada que esperar. Es un vacío, es vano, es como un aliento. Abel no esperaba de sí mismo, no seguía sus pensamientos. Sin embargo, él guardó las palabras que sus padres les predicaron. Él llevó un cordero y la gordura del cordero. El cordero representa a Jesús. La gordura representa el Espíritu Santo. Abel no se dejaba llegar por sus pensamientos, sino por la palabra. Se apoyó en el Espíritu Santo y se presentó ante Dios. Dios acepta esta ofrenda. Caín le seguía al malvado. Es la sombra, la representación de las personas que siguen su carne, su pensamiento. Lo que viene de la carne, Caín se presentó con el fruto de la tierra. Dios no lo aceptó para nada. Sin embargo, Abel llevó el primer primogénito, el cordero, con su gordura, y Dios lo aceptó con alegría. Lo que acepta a Dios es el cordero. Si nos presentamos ante Dios con el Cordero de Dios, que es Jesucristo, Él nos acepta. La sangre de Jesús, la sangre derramada de Jesús, podemos ser redimidos de nuestro pecado y ahí el Espíritu Santo entra a nuestro corazón. Nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Si aceptamos a Jesucristo, si seguimos a Jesucristo, Dios se alegra. Cuando nos presentemos ante Dios, si nos apoyamos en Jesús, tal como con Abel, nos va a recibir a nosotros con alegría. En San Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que viene de la carne y lo que viene del espíritu tenemos que saber discernir. Dios no acepta lo que viene de la carne. Es lo que vemos, que Dios acepta lo que viene del espíritu. En Romanos 7 sale yo. En Romanos 7, yo trato de cumplir la ley. Yo trato de servir a Dios. Yo me esfuerzo y me esfuerzo. Cuando uno hace así, uno llega a la conclusión de que miserable de mí, ¿quién podría salvarme de ese cuerpo de pecado? En Romanos 7, creo que como 30 veces aparece la palabra yo. Si uno dice yo, Dios no lo acepta. Uno se siente vacío. Si seguimos la carne, nuestro corazón muere y luego morimos. Si pasamos al capítulo 8, aparece el Espíritu Santo y sale como 20 veces. El Espíritu Santo. Capítulos 7 y 8 son muy diferentes.
En el capítulo 7, háganle un círculo con la pluma en la palabra yo. Y en el capítulo 8, hagan un círculo en la palabra el espíritu. En nuestra vida de fe, tienen que saber que Dios no acepta lo que viene de la carne. Pero lo que viene de Dios, del Espíritu Santo, si nos presentamos con la palabra de Dios, si nos presentamos, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios no acepta lo que viene de la carne, el producto de la carne. Pero como a Dios le agradó la ofrenda de Abel, el Cordero de Dios, cuando uno se presenta con Dios, con el Espíritu Santo, Dios se alegra. Lo que podemos ver. En Romanos 4:24, Dios es espíritu. En San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando adoramos a Dios, debemos presentarnos con espíritu y en verdad. No a través de mi buena intención, mi devoción, mi carne, mi fuerza de voluntad. Dios no acepta esto, ni un culto así, sino con espíritu y verdad, apoyándonos en Cristo, en el Espíritu Santo. Cuando nos presentamos ante Dios, Dios se alegra y nos acepta. Es un culto que alegra a Dios y Él acepta. Hoy, en esta hora, a través de Caín y Abel y sus ofrendas, pudimos ver que Dios rechaza el fruto de la tierra, pero sí acepta el cordero y su gordura. Entonces terminamos esta sesión. Vamos a continuar.